al respecto, pero comentarles que aún estamos muy lejos de desarrollar una técnica que pueda ser útil como diagnóstico en la etapa asistencial, o sea que pueda ser directo de muestra, es muy dificultoso por el inóculo y porque además la extracción de la levadura es bastante dificultosa. En este momento, las técnicas moleculares tienen su valor con fines epidemiológicos, poder discernir a qué especie de paracoccidioides pertenece el aislamiento, y eso es a partir del cultivo. Y a partir, con una primera amplificación y luego secuenciar hasta el momento de distintos genes o el genoma completo. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, el tratamiento de elección de las formas leves o moderadas, es decir, en general de la forma crónica, es itraconazol, porque ha probado que tiene menor tasa de recidivas que el resto de los tratamientos. Se utiliza una dosis de 200 miligramos día por vía oral durante 9 a 12 meses. En la forma aguda infanto-juvenil, por el contrario, como es mucho más común tener síndromes de mala absorción, lo que se recomienda por su tolerancia es trimetoprima sulfametoxazol endovenoso de 8 a 10 miligramos por kilo por día. Si se puede tolerar, se puede dar itraconazol, pero se ha probado que el DMS es mejor. En las formas graves se recomienda un periodo de inducción con anfotericina B, seguido de terapia oral con itraconazol, y en aquellos casos de neuroparacoxidomicosis se recomienda utilizar TMS porque tiene una buena penetración a través de la barrera hematoencefálica. Y en estos casos el tratamiento es muy prolongado, que va de 2 a 5 años. Para ir terminando, traigo un poco de lo que es la experiencia del hospital en el diagnóstico de estos casos. Y voy a empezar con un caso clínico que tuvimos durante mi rotación, que sería el más desarrollado, y las otras dos presentaciones son de revisión bibliográfica que publicó el hospital. Este primer caso clínico se trata de un hombre de 39 años de edad, oriundo de Resistencia, inolista crónico y tabaquista, que cuando fue entrevistado dijo haber vivido su infancia en una zona rural y haber colaborado con el trabajo. Entre sus antecedentes, comienza a mediados del 2019, acude al centro de salud con una disnea progresiva, astenia, decaimiento y pérdida normal de peso, de hecho fue derivado de otro establecimiento. Refiere episodios de fiebre nocturna, tos seca y a veces mucopurulenta. Su radiografía está allí en la imagen y se observaba un infiltrado nodulillar. Como primera sospecha clínica de este tipo de paciente es la tuberculosis, se le pide estudios para las micosis endémicas y un esputo para ver VAR. No se observan los bacilos acido-alcohol resistentes en el esputo, la serología y el examen directo para las micosis profundas fueron negativas, el examen directo del esputo, y además por su mal estado general se le realizó una serología HIV que también resultó negativa. Por eso ser un paciente de difícil seguimiento, la verdad es que se lo pierde hasta mayo del año siguiente, donde en plena pandemia de COVID vuelve a aparecer en el establecimiento con el mismo cuadro respiratorio y de mal estado general, al que se suma además odinofagia, y una disfonía de 3 meses de evolución, con grandes adenopatías a ambos lados de la región yugulocarotídea. Se realiza entonces una punción del nódulo más grande, que era el del lado derecho, y se manda muestra a anatomía patológica y microbiología. Ahora sí, de esta muestra al fresco se observan las formas de bauriformes multibrotantes compatibles con paracoccidioides. Es entonces una micosis profunda probada y se administra tratamiento, en este caso itraconazol oral, por 6 meses. El paciente vuelve a aparecer en abril de este año. Piensen que fue diagnosticado en plena pandemia, su seguimiento era muy dificultoso, no acudió a las consultas de control y llega en abril de este año con un cuadro de hemoptisis, la misma disnea grado 3, que ya se debe a una fibrosis pulmonar secuelar, producto de la paracoccidioidomicosis que fue diagnosticada hace 3 años, ausencia de piezas dentales, nuevas lesiones ulcerativas en el rostro que tienen bordes indurados a fondo granulomatoso, y además una pequeña adenopatía unilateral remanente que está ahí señalada con una flechita en la imagen. Estas lesiones que tenía el paciente eran muy buenas para hacer unos diagnósticos diferenciales.
En la primera imagen vemos una lesión seca, umbilicada, bien debajo del labio, que aparentaba tener relación con histoplasma. Y la segunda lesión, que él dice que fue la primera en aparecer, tiene unos bordes bien marcados, típica de Leishmania. Realizamos la escarificación de las lesiones y observamos estas imágenes. En el fresco y Megrun-Walgenza. En todas ellas vemos estructuras levaduriformes compatibles con paracoccidioides, por lo cual se comprueba la recidiva de la enfermedad. Se le vuelve a realizar serología y vemos que en este caso la serología resultó positiva con un título de 2, o sea, una dilución al medio. La definición de recidiva, según las guías brasileras de paracoccidiomicosis, es una reaparición de la enfermedad en un individuo que haya estado en un periodo de cura clínica radiológica y serológica por 2 años tras la finalización del tratamiento antifúngico. Esta sería como la primera barrera que encontramos para definir si el caso clínico se trata o no de una recidiva verdadera, porque este paciente, al haber sido diagnosticado en una emergencia sanitaria, no pudo tener su seguimiento y además contaba con un diagnóstico serológico negativo al inicio, entonces no se podía seguir con serología. Pero las posibles causas de una recidiva son, en primer lugar, la falta de adherencia al tratamiento, es decir, que haya una eliminación incompleta del agente etiológico, entonces nuevamente vuelve a producirse la enfermedad. En general, la tasa de recidivas con itraconazol es menor que el resto de las opciones terapéuticas. También es posible que si hubiese habido un seguimiento del caso, se constatara que era necesario un periodo mayor de duración del tratamiento. Y las otras posibilidades son los focos de levaduras quiescentes, que dentro del tejido cicatrizal haya quedado levadura latente, que en cuanto se haya terminado el tratamiento y ante la falta de recuperación de la inmunidad celular, vuelvan a activarse y vuelva a producirse la enfermedad, es decir, se trata de una recidiva verdadera. El resto de los casos que les traigo, en este caso es una descripción de 3 casos de neuroparacoccidiomicosis encontrados entre los años 2012 y 2014, en donde se describen a pacientes que cumplen con todos los factores de riesgo, son trabajadores rurales, etilenolistas y tabaquistas, que acuden con un cuadro de síntomas neurológicos, cefalea, vértigo o pérdida brusca de la agudeza visual, y ante las imágenes muestran lesiones localizadas. En los 3 casos se asumió que estas imágenes estaban dadas por una lesión tumoral a nivel cerebral. Lo bueno es que como la indicación era una resección quirúrgica, se envió muestra a los laboratorios de anatomía patológica y a microbiología y observaron las formas levaduriformes compatibles con paracoccidioides. Además, en el cuadrito de arriba a la derecha podemos ver cuál fue la evolución y el resultado de la serología para cada uno de estos pacientes. Vemos que solo uno de ellos, uno de 2, fue positiva la serología porque el caso número 2 no se le pudo realizar, y el caso 1 y el caso 3 tuvieron una buena evolución, mientras que el caso 2 tuvo un desenlace fatal. La importancia de estas descripciones es simplemente considerar a la forma de diseminación al sistema nervioso central como parte de las presentaciones clínicas de la paracoccidiomicosis, sobre todo en las zonas endémicas. Por último, traigo otra presentación inusual que fue registrada en este establecimiento, en la cual un hombre de 63 años de edad, agricultor, procedente del interior de la provincia de Chaco, tabaquista e hipertenso, que cursa con una enfermedad vascular y tiene ya hace 2 años una prótesis vascular en la aorta. Es internado en terapia intensiva con un infarto intestinal y una isquemia aguda, por lo cual es intervenido quirúrgicamente. Se envían muestras de las prótesis, de los ganglios a anatomía patológica y microbiología, y además se constata que tenía 2 lesiones cutáneas bastante particulares. Están allí las fotos. La primera es casi una lesión verrugosa por encima de la ceja, y la otra es una lesión única en la piel que es poco
poco sugestiva de paracoxidomicosis. Sin embargo, tenía pérdida de piezas dentales, lo cual era un poquito más sugestivo. El diagnóstico microbiológico fue un poco dificultoso, ya que las imágenes en realidad no se veían levaduras brotadas perfectas como en los libros, algunas eran muy pequeñas, y lo que fue muy importante en este caso para llegar al diagnóstico fue la serología, que dio positiva una dilución al cuarto para la paracoccidioidina. Además, se valió de las distinciones un poco más específicas que tienen estructuras fúngicas como la de Gomori-Grocott, y se llegó al diagnóstico. Simplemente para considerar que existen este tipo de presentaciones atípicas, donde además teníamos compromiso de una prótesis, y se llegó al diagnóstico de una paracoccidioidomicosis crónica multifocal. Se inicia el tratamiento en este caso, sin embargo, a un mes del alta, el paciente vuelve a tener una isquemia, un episodio de isquemia, es intervenido quirúrgicamente, y a 2 días de este evento se produce el óbito y tiene un desenlace fatal. Como conclusiones, la paracoccidioidomicosis es una enfermedad que es frecuentemente ignorada y desatendida, ya sea por el sistema de salud y porque existen otras patologías capaz más frecuentes que tienen una presentación clínica que eclipsa o se superpone a esta enfermedad. Es muy probable que se trate de una enfermedad subdiagnosticada y subreportada. Además, se suma que tenemos poca información en cuanto a la ecología o las incidencias de esta enfermedad en nuestra región. Por lo tanto, es difícil estimar el impacto y la carga sobre la salud pública e implementar medidas de prevención. Eso es todo. Esta es la bibliografía en la que me pasé. Muchas gracias por su atención, pero más que nada, gracias por haberme tenido un mes dando vueltas en su hospital y haberme recibido con tanta calidez. Particularmente quiero agradecer a Fer, a Marianita y a Mili, que no están en la foto, pero que nos estuvieron formando todo el mes, y a la residencia de Bioquímica Clínica del hospital, que nos dio la bienvenida con tanta calidez y nos hizo sentir como en casa.